Irán no aceptará suspender el enriquecimiento de uranio de forma permanente. Tampoco aceptará entregar su uranio enriquecido sin ningún tipo de garantías. Y tampoco dejará pasar por el estrecho de Hormuz a barcos sin un marco que proteja sus intereses. El día de hoy nos encontramos en que Irán entregó una nueva propuesta a Pakistán para que sea entregada a Estados Unidos, en donde contempla el fin de la guerra y reabrir el estrecho de Hormuz bajo ciertas premisas. También Abbas Araghchi, que es el ministro de Relaciones Exteriores, está en una gira por diferentes países de Medio Oriente y actualmente se encuentra en Rusia, donde el líder soviético Vladimir Putin ya lo recibió y también se reunieron a hablar sobre cómo va la guerra y cómo puede Rusia apoyar al país persa en las circunstancias que está atravesando en este momento. Entonces, ¿de qué se trata esta nueva propuesta que le hace Teherán a Washington? Se divide en dos fases. La primera fase es que le dice, venga, enfoquémonos en los dos puntos más importantes del conflicto, que es la guerra como tal o las hostilidades que se han llevado a cabo en las últimas semanas y el estrecho de Hormuz. Entonces le dice, declare que hay una terminación de la guerra, por lo menos de hostilidades, o que hay un cese al fuego indefinido en donde no nos vamos a agredir. O sea, es decir, básicamente, no más bombardeos. Y la otra parte es, yo le abro el estrecho de Hormuz, pero usted me quita el contrabloqueo que hizo desde el cese del 7 de abril, en el que Estados Unidos está interceptando barcos iraníes y también pues tiene un bloqueo de los puertos iraníes. Entonces ese es el punto básico, o sea, atacar lo primordial del conflicto. Y ya después, cuando estas dos cosas estén garantizadas, vamos a hablar sobre el programa nuclear. Y Teherán se justifica diciendo que al interior todavía no hay una aceptación clara de qué es lo que quieren o hasta qué punto van a llegar en ese programa nuclear, porque supuestamente, bueno, eso lo dicen los medios occidentales, no sé qué tan cierto sea, pero es que hay dos facciones en Irán, una que está rotundamente en desacuerdo en que no haya programa nuclear y hay otro más flexible que dice, bueno, podemos dar el brazo a torcer y pausar ese programa nuclear por unos cuantos años, que es lo que está pidiendo Estados Unidos. Entonces la excusa que tiene Irán es, venga, miremos estos dos puntos primero y cuando ya nosotros nos pongamos de acuerdo, entonces ya miramos lo de el programa nuclear. ¿Qué pienso yo de este acuerdo? Obviamente no va a pasar, pues yo creo que esto va a ser utilizado simplemente como ha sido lo anterior, bajar la presión en los mercados, el precio del petróleo baje, hace unos días está otra vez en los 110, entonces darle como calma a las cosas, seguir en lo mismo que hemos estado como en estos últimos días de medio calma entre comillas, tirándonos suave para que nos reorganicemos. Entonces pues obviamente a Estados Unidos no le va a servir ese acuerdo primero porque la carta más grande que tiene él en estos momentos es ese contrabloqueo, es decir, ¿por qué se van a sentar a mirar lo de los acuerdos nucleares si ya Irán no tiene presión en el estrecho de Hormuz? Pues Irán puede sentarse en la mesa de negociación cuando el estrecho está nuevamente abierto y decir, no, pues que yo, ¿por qué voy a pasar mi uranio enriquecido? ¿O por qué voy a parar mi programa militar durante 20 años si no tiene ningún tipo de presión? Es decir, Estados Unidos, el arma más grande que tiene en estos momentos es el contrabloqueo y es la presión más grande que tiene en Irán respecto al tema económico. Entonces, desde mi perspectiva, pues obviamente Estados Unidos no va a aceptar eso. ¿Por qué lo lanza? Yo creo que también es como una jugada más estratégica de Irán en un tema mediático internacional en el que se muestra abierto a que las cosas lleguen a una conclusión, pues, o se dé un acuerdo entre ambas partes. Porque de hecho también mi perspectiva es que nosotros pasamos de una guerra bélica y confrontativa directa militarmente, en donde pues básicamente todos los días habían bombardeos, había muertes, había más
había refinerías, que campos de gas, a ya un tema más diplomático y estratégico de, bueno, tú me cierras, entonces yo te hago un contrabloqueo, tú hablas con Rusia, entonces yo hablo con Arabia Saudita, tú haces esto, yo hago aquello. Entonces en este momento estamos en un panorama mucho más estratégico que militar. Cuando me refiero a militar es como confrontación directa. Ahora, por otro lado, Abbas Araghchi, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, también ha estado haciendo una serie de visitas a los países de la región, que también se ve como una campaña estratégica diplomática que está haciendo Irán, y en estos momentos se encuentra en Rusia, donde Vladimir Putin ya lo recibió y de hecho reiteró la soberanía iraní, que está pues obviamente en pro de que se resuelva el conflicto y dando a entender su voto a su aliado pues iraní, obviamente. Sin embargo, acá hay varios matices también que tenemos que analizar. Lo primero es por qué Irán está hablando con Rusia, pues, o por qué fue a donde Vladimir Putin. Y lo primero que nosotros pensaríamos es, pues, porque son aliados o son el eje contrario a las políticas de Estados Unidos. Y la respuesta es sí, eso es verdad, pero también qué hay de fondo de esto. Y mi análisis es el siguiente. Irán en la primera oleada del conflicto se vio un poco aislado, es decir, fue bombardeado por Israel, por Estados Unidos, desde bases de todos sus vecinos, y ningún otro aliado estaba apoyando su defensa. Pues al final ya entró Yemen, pues los hutíes, y Hezbollah también estuvo ahí, pero esos son milicias, digamos que aparte de las naciones, entonces como que se veía un poco aislado de pronto de naciones con mayor peso. Entonces también lo que está buscando Irán es mejorar su posición diplomática y estratégica, haciendo alianzas con Rusia, porque entonces ya a la hora de entrar en una mesa de negociación con Estados Unidos es, bueno, yo soy Irán, pero también tengo el respaldo de Rusia, que eso genera un peso muchísimo mayor al momento de tomar decisiones o llegar a acuerdos en este tipo de negociaciones. Por otro lado, para nadie es un secreto que el contrabloqueo de Estados Unidos obviamente es complejo para Irán, porque gran parte de su economía depende del petróleo, y si él no puede distribuir ese petróleo fácilmente o libremente, pues se va a ver aporreado económicamente más de lo que ya está. Entonces lo que está haciendo es seguramente pidiéndole ayuda a Rusia, diciéndole, venga, ¿cómo podemos hacer para que yo te venda petróleo o para que tú me prestes barcos que ya son de la flota fantasma de Rusia para yo poder comerciar mi petróleo? ¿O qué estrategia podemos hacer para librarnos de estas sanciones de Estados Unidos? Pues dado que obviamente Rusia está mucho más cerca a Irán desde el norte, no necesariamente tienen que ir por mar, entonces al final ese contrabloqueo de Estados Unidos ya no entraría en la mesa de negociación para Irán, porque sería un factor que él ya sobrepasó. Es decir, si está pudiendo vender su petróleo a Rusia, o si está pudiendo transportar su petróleo desde barcos rusos o de alguna manera diferente a través de Rusia, pues entonces el contrabloqueo de Estados Unidos ya no tendría validez para Irán. Entonces ese es el segundo punto que yo considero en este panorama. El tercer punto que yo veo en esta gira entre Irán y Rusia es obviamente también el tema militar. Rusia es una potencia militar que también ha apoyado a Irán en otros momentos. También la realidad es que Irán ha sido golpeado por Israel y Estados Unidos en esta oleada de bombardeos, y obviamente su capacidad militar seguramente ya no es la misma, por lo que si Rusia le puede proveer algún armamento que le ayude a sopesar esta defensa aérea o a ser más efectivo en sus blancos por medio de inteligencia o algún otro tipo de ayuda militar, pues obviamente va a ayudar a desgastar más, por lo menos estar más preparado por si se presenta una segunda oleada. Y el cuarto punto, que es muy parecido a lo que hablábamos ahorita, es que Irán también está intentando internacionalizar un poco más el conflicto para que él no se vea tan aislado y ya Rusia y China también estén interviniendo en un conflicto en el que para ello Estados Unidos piense más en atacar nuevamente a Irán pues de manera bélica y militar.
Ahí también hay un tema importante y es analizar el contexto de Rusia. ¿Por qué? Porque a Rusia esto le ha ayudado como un berraco. La realidad es que uno de los mayores beneficiados, si no es el más beneficiado de todo el mundo, ha sido Rusia. ¿Por qué? Porque primero el precio del petróleo a nivel internacional está mucho más caro, por lo que Rusia también está vendiendo mucho más caro y está ganando muchísimo más dinero diario de sus ventas petroleras. De hecho, por ahí habían estimaciones de que Rusia diariamente está ganando más de 400 millones de dólares diario. Adicional a lo que estaba ganando anteriormente, lo que pues obviamente eso le ayuda enormemente a solventar también el conflicto que tiene actualmente en Ucrania, pues y a mejorar sus arcas después de estar tanto tiempo también sancionado. Otra cosa es que Estados Unidos también flexibilizó las sanciones que tenía en Rusia, entonces ya más actores también pueden empezar a comprar petróleo ruso. Obviamente el tema del debilitamiento de Estados Unidos, mientras más tiempo pasa de guerra, además de verse más lucrado por los precios del petróleo, es más tiempo en el que Estados Unidos también está más debilitado, está más limitado para intervenir en la guerra de Ucrania. De hecho, ya lo habíamos hablado, que Estados Unidos ya tiró para varios meses o hasta después del fin del conflicto el reabastecimiento de los pedidos en Europa. Entonces, obviamente, si ya Estados Unidos está crítico en reabastecerse para su propia defensa en el Medio Oriente, entonces obviamente no podrá reabastecer a sus aliados en la OTAN en Europa. Entonces eso también es un punto muy importante en el que Rusia está ganando peso enormemente. Otra cosa también es que la imagen de Estados Unidos se está desgastando, que también es lo que hemos hablado, y también a partir de esta intervención militar de Estados Unidos, China y Rusia están captando mucha información de cuál es la logística de Estados Unidos para reabastecerse, para atacar, para definir sus objetivos, está viendo cómo es el comportamiento de sus naves, de sus portaaviones, de sus aviones. Entonces, también acá entra uno a analizar, venga, ¿a Rusia realmente le interesa que este conflicto se acabe? Absolutamente no. Entonces, también es interesante ver esa conversación de fondo que habrá sido. O sea, yo creo que Rusia tendrá su apoyo en Irán, pero también garantizando sus intereses, por lo que posiblemente será más que todo un apoyo militar que extienda la guerra en el sentido de que le dé más vida a Irán para que este conflicto dure meses y no semanas. Entonces, bueno, estas son noticias que tenemos el día de hoy. Espero que hayan sido de utilidad para ustedes. Me encantaría escucharlos en los comentarios qué les parece. ¿Están de acuerdo con eso? ¿No están de acuerdo con eso? ¿Qué visión es la que tienen? Así que bueno, un abrazo para todos y nos vemos en el próximo video. Que todo en sus vidas esté muy bien. Hasta luego.